ahí en su grupo. Vamos a avanzar un poco rápido el día de hoy. Únicamente vamos a trabajar el día de hoy, vamos a platicar un poco sobre la violencia en Guatemala, porque la intención de ver este tema es que iniciemos por este tema de la violencia en Guatemala para llegar a la violencia intrafamiliar, que es lo que considero que nos interesa para este, para este curso. Y aquí vamos a ver temas como el maltrato infantil. Si tienen a la mano su programa ahí del curso, el maltrato infantil, la violencia contra la mujer, vamos a ver ciertos artículos de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Vamos a ver las garantías de protección contra la violencia familiar. Aquí vamos a ver algunas leyes que protegen la familia. Entonces, hoy vamos a trabajar, les decía, el tema de la violencia de forma general en Guatemala. Pero anteriormente a eso, quiero que hagamos énfasis en el tema de la personalidad jurídica. Vamos a ver, permítanme. Tengo acá, el listado. Vamos a recordar un poco de lo que hemos visto. Ustedes se recordarán que ya vimos la personalidad jurídica y vimos ciertas teorías sobre la personalidad. Entonces vamos a hacer un breve resumen y vamos a iniciar con Andrea García. Andrea nos va a mencionar una de las permítame un momento. Bueno, entonces Andrea García nos va a mencionar una de las teorías de la personalidad que ustedes se recordarán que vimos cuatro. Buenas noches. Sí, buenas noches, permítame. Una de las teorías sería... Deme un segundo. ¿Cómo? La menciona y la explica, por favor, según lo que usted entendió. Pues sería la teoría de concepción, que como regula el artículo número 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice que todo ser humano adquiere sus derechos desde su concepción. Desde su concepción. Exactamente, eso es lo que regula la teoría de la concepción, que el ser humano pues va a tener personalidad desde el momento en que es concebido, ¿verdad? Ahora vamos con Brian Chacón. Brian creo que se menciona. Brian. Nos menciona otra teoría, por favor. Si no está presente, continuamos con Georgina Paz. Buenas noches, Lex. Buenas noches, adelante. Si mal no recuerdo, creo que era la teoría no sé, ecléctica, algo así, no sé, que era la que englobaba las dos anteriores. ¿Por todas cuántas son? Son, creo que son 4. Y si se recuerda qué fue lo que mencionamos con respecto a la teoría ecléctica. ¿Cómo? Disculpe.
Sí se recuerda qué fue lo que mencionamos en cuanto a qué se refería o qué era lo que el enunciado de la teoría ecléctica. Si no se recuerda, no hay ningún problema, no pasa nada. No me recuerdo muy bien, Lick. Ok. Vamos a continuar con Mariana Pinto. ¿Sí? Continuamos con las teorías de la personalidad. Nos menciona una y nos comparte el comentario, si se recuerda, de qué fue lo que se argumentó con respecto a dicha teoría. Ya mencionaron la ecléctica, esa ya queda fuera. Deme un segundito, Lick, ahorita. Solo hay conectadas 16 personas de 60. Disculpe, Lick, una teoría dijo. La Sí. teoría de viabilidad. Ajá. ¿A qué se refiere esa teoría? Que nazca en condiciones viables, dijo. Ajá. Usted había... Bueno, vamos a pedirle a su compañera Andrea García que si nos puede dar un comentario sobre qué considera ella que es nacer en condiciones viables. Porque podemos escuchar, bueno, pues... Licenciada, a mí ya me preguntó. No fue usted la que no se recordó, ¿no? No, yo le dije, fue a la primera que me preguntó y le dije la teoría de concepción. Ya no quiere que le vuelva a preguntar. Ok. Ya no. Bueno, vamos con Alba Elizabeth. Vamos a ver, Alba Elizabeth, ¿qué considera usted que es nacer en condiciones viables? ¿No está Alba Elizabeth? Recuerdan que les dije al principio que si los llamaba y estaban conectados y no contestaban, pues anteriormente les había indicado que mejor que no se conecten si no pueden. Bueno, Alejandra Penados. Buenas noches, Lex. Buenas noches. Sí, sí, ¿Usted acaba de entrar? sí. Ah, bueno. ¿Qué considera usted que es nacer en condiciones viables? ¿Usted ha estado en las clases anteriores? Sí. Ah, bueno. Entonces sí. Nacer en condiciones viables. Condiciones viables como, para yo entiendo condiciones viables que es como lo que nos rodea, que tenemos, se nos facilita algunas cosas como estabilidad. ¿Alguien de los presentes quiere apoyar a su compañera con algún comentario?
es nacer en... buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Adelante. Condiciones viables, me imagino yo que nacer con buena salud más que todo y en una condición normal, normal en el sentido de que no nazca con algún síndrome que le impida desarrollarse como persona. Exactamente. Que no tenga que depender para De otra persona. subsistir o poder realizar sus actividades de alguna otra persona. Así es. Exactamente. Sería es eso. que tiene la capacidad del momento que nace para poder seguir viviendo, ¿vale? Sí, sí, exactamente. Que no dependa realmente de nada, prácticamente que no dependa de nada para poder desarrollarse. Sería desde que se encuentra en el óvulo fecundado, Lick. Esa sería, ahí ya estaríamos hablando de la otra teoría que mencionaron anteriormente, la concepción. Sí, hasta ahorita vamos mencionando dos. Ahorita vamos a ver, vamos a continuar. Sí, perdón, Mariana es que Bollman. justo Sí, dígame. Ya mejor. Bueno, vamos a continuar. Disculpen, tuve que atender la mentada puerta. Bueno, llamé a Mariana Bollman. Vamos a continuar con las teorías de la personalidad. Ya mencionamos dos, esas dos que ya se mencionaron quedan fuera. Mariana Bollman estará presente. Vean, compañeros, yo sí les recomiendo y les recalco lo que les acabo de decir, que si no van a estar presentes, mejor no se conecten. Continuamos con Leslie Janet Moro. Sería la del nacimiento, Lick. La teoría del nacimiento. Sería decir que no es solo la separación del feto materno, sino que debe haberse producido el corte de cordón Tiene que umbilical. haber nacido el ser humano para adquirir cierta personalidad. La personalidad que le va a otorgar el Estado. Porque como platicábamos en las clases anteriores, pues inician a tener personalidades desde el momento que se inscriben en el registro nacional de las personas. Vamos a ver, Oscar Mateo, la otra teoría que falta. Llevamos, bueno, creo que ya están todas, ¿no? ¿Alguien me corrige? Vimos la ecléctica, vimos la de la concepción, vimos la del nacimiento. Sí, falta uno. Buenas noches, Lick. Me acabo de conectar, pero me imagino que falta la de viabilidad entonces. Entonces creo que sí, ya la vimos, pero igual emita su comentario, no pasa nada. Pues esta teoría lo que indica que siempre y cuando nazca con características viables, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a pasar de lleno al tema de la violencia en Guatemala. ¿Qué consideran ustedes o en qué aspectos o en qué ámbitos, más bien dicho, de Guatemala
en qué ámbitos en los que nos desarrollamos se da la violencia. Porque violencia, con el término violencia, pues podemos entender varios aspectos. Tenemos que diferenciar que hay ciertos tipos de violencia. En la actualidad, pues, se me ocurre así vagamente en la ley de femicidio. Existen varios tipos de violencia, pero vamos a escucharnos todos. Se me ocurre a mí para empezar, pues, la violencia, podríamos mencionar la violencia laboral, en el ámbito laboral, porque considero que existe violencia en el trabajo, toda vez que se menosprecia a veces el trabajo de algunas personas. Para empezar, podría mencionarles, se me ocurre, podría ser los salarios no acordes a ciertas personas. Voy a ponerles un ejemplo. Ahorita está muy de moda, podríamos, por decirles algo, el tema de la salud. Vemos que han contratado muchos enfermeros o asistentes para salud y que realmente no son bien remunerados, bien pagados. Incluso ni los propios doctores que están trabajando y arriesgando sus propias vidas por atender a las demás personas, pues muchas veces no se les paga bien. Entonces yo considero un tipo de violencia de forma indirecta, podríamos decir, violencia laboral, que vamos a ver un pequeño concepto también sobre esto. Ahorita lo vamos a platicar así vagamente, las ideas que tenemos de los tipos de violencia. Y vamos a seguir la misma modalidad. Vamos a llamar a Miley Ugeli Flores. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches. ¿Qué se le ocurre de lo que le acabo de mencionar, de la violencia, así de forma general a usted? ¿Qué tema se le ocurre en donde usted pueda decir, pues, yo considero que esto puede denominársele violencia? Pues yo creo que usted estaba hablando del trabajo, estaba hablando de la violencia al trabajo, pues como joven estudiante me he dado cuenta de verdad que cuando nosotros nos graduamos, ¿verdad? Hay veces en los trabajos que piden experiencia, a veces piden hasta 5 años de experiencia y uno recién graduado no tiene experiencia, digamos así, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso sería una violencia porque nos están, ¿cómo le dijera? No nos están dando el derecho al trabajo, ¿verdad? Entonces siento que eso sería la violencia para nosotros los jóvenes recién graduados. Sí, podría ser. Vamos a escuchar a Ángel Alexander. Vamos a escuchar todos los puntos de vista para que cuando veamos los conceptos de los tipos de violencia que existen, pues entonces ya sepamos encajar en cada uno de esos las ideas que tenemos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, adelante. En mi punto de vista sería la violencia psicológica. Sí. En muchas maneras podemos ver en algunos padrastros, se podría decir, que podrían usar a sus hijastros como esclavos y que los usan para ayudarles en su trabajo. Le dicen, tú no servís para esto, tú no servís para lo otro. Y ahí se va creando la violencia psicológica. Exacto. Incluso en ese tema se encajan bastantes tipos de violencia que vamos a ver en una ley, de la Ley de Protección a la Niñez y la Adolescencia. Vamos a continuar con Rosibel Guamuch.
Cuando ya llevemos más o menos el tiempo que les indiqué, me comentan y así se van a descansar, a escuchar a su presidente el mensaje que va a indicar hoy. Llamé a Rosibel Guamucho, ¿está presente o no? Buenas noches, Lexi, disculpe, es que tuve un pequeño inconveniente aquí con mi abuelita, entonces... Qué pena. Sí he estado escuchando lo que estamos platicando. Sí, pero me perdí la última parte, entonces. Bueno, Si me lo pero podría es bien sencillo. ¿En dónde considera usted o en qué ámbito considera usted que la violencia se manifiesta? Aquí en Guatemala hay un montón de sectores en donde la violencia, hay violencia económica, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia laboral, como usted lo mencionaba. Denos un ejemplo de alguna de todas esas que mencionan. La violencia psicológica se da mayormente en las parejas cuando a veces no se pueden desligar de una persona que las o los maltrata, que los domina, que les dice cosas para hacerlos sentir mal o para prácticamente manipular a las personas. Cuando es intrafamiliar, también se dan los hombres, la violencia psicológica. Se puede dar, o sea, la violencia no precisamente va a ser para la mujer, o sea, en su mayoría sí, pero no siempre se da solamente para la mujer. Pero sí considera que sí, bueno, de hecho sí se puede dar, pero a su criterio, pues era lo que le preguntaba, que si usted consideraba que sí, que en los hombres también, pues, hay mujeres que tratan mal a los hombres. Como le digo, licenciado, en su mayoría es para las mujeres porque siempre hay violencia para las mujeres, en su mayoría. Creo que un 90-95%. 90-95%, pero también existe la de género. Tendría que aplicarse el derecho de igualdad, que es un derecho que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Es feminista. Ay, sí. Sí, pero lamentablemente, no solo acá en Guatemala, sino en diferentes partes del mundo, la violencia psicológica, física y económica siempre es hacia la mujer. Sí, siempre, yo leía la vez pasada un cierto párrafo de un libro y indicaba que siempre la violencia va a ser o se va a manifestar para el ser humano o el género más débil. En este caso, pues, las mujeres, los niños, los ancianos. Pero sí, disculpe, pero creo que el término correcto no sería débil, sino más vulnerable. Sí, solo le digo que así lo manifiesta el párrafo que leía yo en ese momento. Claro que hay bastantes criterios y todos pues no dejan de tener cierta razón. Vamos a escuchar a Carol Ramírez Godoy. Hola, Lick. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien. Es sobre la violencia, estaban hablando, ¿verdad? Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera Rosibel, es que la violencia se puede presentar de muchas formas. Ajá. Tanto como física, psicológica, emocional. ¿Un ejemplo? Económica. Un ejemplo que usted nos pueda dar.
en donde usted diga, pues, bueno, la violencia se da aquí por esto y por lo otro. Violencia en oficina, un ejemplo, que a uno lo buleen. Lo buleen, no sé, porque ¿Y a uno hay lo qué? personas lo buleen, o sea, que lo Ah, dañen perdón, perdón. psicológicamente. Sí, sí. Porque quiera que no, hay algunas personas que son un poco mejor en su trabajo y siempre Claro. se da ese grupito de que solo para criticar, Ajá, es siempre cierto. atacando a las demás personas. Eso era lo que les mencionaba. Yo les mencionaba el aspecto económico, pero sí la violencia laboral pues también encaja en lo que usted menciona. Es que muchas veces se da eso, Lick, porque sinceramente no conozco un trabajo donde no exista ese tipo de persona. Exactamente. O sea, esas personas siempre van a estar, no importa dónde. Hasta en una iglesia se pueden encontrar ese tipo de personas. Claro. Siempre lo critican aún. Muchas gracias por su comentario. Vamos a continuar con Jacqueline Carolina Maldonado, me parece. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches. En cuanto al tema, ¿verdad? Que estábamos hablando acerca de los diferentes aspectos que se pueden dar la violencia. Yo pienso de que en una de las partes más importantes también, ¿verdad? Que puede mencionar la violencia tal vez académica, se podría mencionar. Por ejemplo, en un grupo en la universidad, ¿no? Siempre, como anteriormente habían mencionado, ¿no? De que siempre hay un grupo de personas así. Yo soy un poquito observativa y me he dado cuenta que siempre están los grupos de personas que son bien aplicadas, que saben todo, o aquellas personas que se les facilita más ciertos contenidos o ciertos cursos, se podría llamar. Exacto. Entonces, también existen otras personas que tal vez se esfuerzan, pero se les dificulta más. Entonces, ¿cómo se va a dar aquí este tipo de violencia o discriminación? Podría ser hacer a un lado a aquella persona más tímida, hacer a un lado a aquella persona que se le dificulta un poco más la enseñanza, hacer a un lado a aquella persona. También se puede dar la violencia económica en este aspecto. Y, por ejemplo, aquella persona de escasos recursos que tal vez no tiene la facilidad de decir, bueno, yo me voy a conectar a la clase, o tal vez aquella persona que menosprecian porque no tienen las mismas, tal vez, habilidades, conocimientos y tal vez las capacidades económicas para poder abastecer todos estos recursos, ¿no? Entonces, creo que la universidad sería uno de los ejemplos más fundamentales donde los cuales se puede dar estos tipos de violencia, tanto como en las mujeres, violencia contra la mujer, que los hombres pueden hacer de menos a las mujeres, la economía, como ya antes lo mencionaba, y también en el aspecto académico. Ese es mi punto de vista. Gracias. Excelente, gracias. Muy, muy acertado su comentario. Lick, buenas noches. Sí, adelante. Yo pienso que hablando de la violencia en el ámbito laboral, algo que tal vez no nos damos cuenta, pero que sí es bastante relevante, es la explotación. Hablando de explotación por la cuestión esta del pago, ¿va? Porque hay muchas personas que trabajan hasta fuera del horario establecido por ley y que no se remuneran con el salario mínimo, sino que es un salario bastante, tal vez la tercera parte o qué sé yo, el 25-30% de lo que debería de ser. Entonces, para mí esto es una explotación porque no se está pagando, ¿verdad? Adicional que se está requiriendo más del tiempo establecido en ley. Sí, sí tiene toda la razón. Era más o menos el dato que les mencionaba, los médicos, los enfermeros, que a mi criterio están mal pagados. Mal pagados porque el arriesgar la vida, créanme que pues, básicamente no tiene ningún precio. Y no hay precio que justifique eso. Sin embargo, pues
un buen pago, pues sería la mejor manera de indicarle a la persona, pues que es una forma de agradecimiento más que todo y por sus servicios. Pero así estamos. ¿Qué le podemos hacer? Estamos en tiempo, compañeros. Ustedes me dirán si seguimos platicando o... bueno, vamos. 33 personas. Vamos a hacer un pequeño cuestionario el día de hoy. Se los voy a programar ahorita van a ser las 8. No. Ahorita estoy viendo que el horario de asistencia ya va a llegar, son las 7:42 y el horario de asistencia inicia a las 7:45. Entonces vamos de las 8 a las 8:30. Yo les voy a programar un pequeño cuestionario ahí en la plataforma, unas 5 preguntas. Y van a tener, considero que media hora está bastante bien para que contesten 5 preguntas, que es prácticamente de lo que hemos estado platicando, lo poco que hemos visto. Y el siguiente día de clases vamos a ver el tema, vamos a continuar con el tema de la violencia. Les pido que para el siguiente día de clases tengan la ley de femicidio, otras violencias y otras formas de violencia contra la mujer. La ley de protección integral de la niñez. Y la ley de violencia intrafamiliar. No sé si les estoy dando el nombre exactamente, pero ya ustedes buscarlas. Y de hecho yo voy a tratar de ubicarlas y las voy a subir en digital. Por aquello de que pues no tuvieran tiempo de buscarlas, la van a encontrar en la biblioteca de la plataforma. Sí, bueno, mencionamos primero la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. La otra sería la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. Y la última, la ley de violencia intrafamiliar, si no estoy mal. Eso también, bueno, su constitución ya la tienen. Ya están manejando su código civil. Así es, Sí, señor. Excelente. Bueno, vamos a entonces quedar así, según lo que les indiqué. Ya falta 1 minuto para su asistencia, tienen 15 minutos para son 3 leyes marcarla. nada más, ¿verdad, Lee? Sí, solamente. Tienen 15 minutos para marcar su asistencia. La forma de marcarla es que le dan clic en donde dice asistencia y les va a aparecer la fecha de hoy, la sesión de la fecha de hoy, y les va a aparecer enviar asistencia. Anteriormente ustedes le daban enviar asistencia y les aparecía un cuadro sin ningún diálogo. Ahora les van a aparecer 4 opciones. Les va a aparecer presente, ausente, justificado y no presente, me parece. Entonces ustedes marcan presente y le dan enviar. Si tuvieran algún problema, lo mismo que les he indicado, no pasa nada, lo dejan así y pues marcan el siguiente día de clases. Hoy sí se pudo, Lee. Hoy Sí, ya ¿verdad? se puede. Sí, es que había una opción que no estaba configurada. Créanme que es bastante
complicado de tratar de configurar esa plataforma. Pero bueno, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y les deseo un buen fin de semana. Y nos vemos el siguiente día de clases. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Igualmente a todos.